Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera de 15 sesiones que tendremos este año en el seminario Hábitat Global del Instituto de la Vivienda. Este es el seminario de investigación del Instituto de la Vivienda que busca tener reflexión y debate científico con investigadores nacionales e internacionales, internos y externos del instituto, y en particular sobre temas de desarrollo y hábitat. El seminario, como les conté, contempla 15 sesiones. En esta sesión tenemos a Paola Castañeda, luego tendremos a Camilo Boano del University College of London, en mayo tendremos a Andreina Cejas de Harvard University, luego Alfredo Ramírez de la Architectural Association, en junio a Raquel Rodnick de la Universidad de Sao Paulo, a Ryan Sedner de la London School of Economics, en julio a Zaida Munich de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en agosto a Gabriel Fermer de la Universidad de Chile, a Manuel Darmet de la PUC del Perú, en septiembre Michael Janowska del University of Leipzig, y después Pablo Navarrete de la Universidad de Chile. En octubre Rodrigo Hidalgo de la PUC de la Universidad Católica de Chile, y Jordana Rámalo del University College of London, y finalmente en noviembre David Luca de la University of Cambridge, y cerrará el seminario quien es nuestra moderadora hoy día, Paola Girón de la Universidad de Chile. El seminario se realizará cada 2 semanas. Las sesiones están estructuradas en 30 minutos de presentación de un invitado, quien presenta un artículo publicado en alguna revista científica de alto impacto, y esta es seguida de 30 minutos de discusión moderada por un anfitrión del Instituto de la Vivienda. Sin más, dejo con ustedes a Paola Girón, que moderará esta primera sesión. Paola. Muchas gracias, Pablo, y bienvenidos a estas sesiones de Hábitat Global. La idea tiene que ver un poco con abrir las discusiones sobre los temas que estamos discutiendo y lo que está pasando en América Latina y a nivel mundial, y tiene que ver con el rol que tiene el Instituto también en estas temáticas. A la invitada de hoy día la conocemos muy bien en Chile. Ella su investigación ha tenido que pasar por Chile en su trabajo, así es que nos conoce bastante bien. Ella es historiadora de formación y está cursando y está terminando ya casi su doctorado en geografía en la Universidad de Oxford, y su trabajo se enmarca en los estudios de movilidades y se enfoca en el activismo de la bicicleta en América Latina para vislumbrar dónde y cómo se están construyendo futuros urbanos alternativos. Ella nos va a contar un poco de esto. También ella tiene una mirada feminista que no creo que la vaya a mencionar hoy día, pero sí es algo que ella está trabajando. Así es que es muy interesante, muy contenta de estar con Paola ahora. Ella está en Colombia en este momento, y lo que nos va a presentar hoy día es una síntesis de su trabajo, El derecho a la ciudad en movimiento, de Henri Lefebvre, y el giro de las movilidades. Así es que bienvenida, Paola, qué bueno que estés aquí. Gracias por inaugurar nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, muy agradecida por la invitación, y es un honor estar aquí prácticamente inaugurando la serie de seminarios. Les voy a compartir pantalla. A ver si puedo poner esto. Listo. Por favor, ¿me pueden decir si se ve todo de manera correcta? Se ve perfecto. Paola, yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutos para terminar. Listo. ¿Ya? Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque esto es una discusión un poquito larga y a veces un poco teórica, pero trataremos de amenizarla. He titulado la presentación El derecho a la ciudad en movimiento, Henri Lefebvre y el giro de las movilidades, y se basa en un artículo que publiqué hace un par de años, que a su vez está basado en mi tesis de maestría también en geografía en la Universidad de Oxford. Bueno, voy a empezar contándoles una anécdota, y es de cómo llegué yo a investigar el tema de la bicicleta, porque si soy perfectamente honesta,
Yo no era ciclista urbana. La primera y única vez que intenté montarme en una bicicleta en Bogotá, me caí y me disloqué el codo. Entonces resulta casi, no sé si, bueno, el universo opera de formas extrañas y resulté finalmente haciendo mis investigaciones de posgrado sobre el tema de la bicicleta en América Latina. Yo estaba en el año 2015 empezando mi investigación de maestría en Bogotá y quería investigar temas de manejos del agua, de conservación de los páramos. Y una noche estaba parada yo con mi familia en una esquina, íbamos a comer alguna cosa en un restaurante cuando de repente pasó un grupo enorme de personas en bicicleta, con silbatos, con luces, con música, con mucho ruido, o sea, llamando muchísimo la atención, y tanta sería la atención que llamaba este grupo de personas que yo dejé a un lado la investigación que tenía planteada y que ya había empezado a investigar para averiguar qué era lo que estaba pasando aquí, ¿no? En Bogotá, qué era esto que yo acababa de ver, que me cautivó tanto y de tal manera pues que, bueno, como ya dijo Paola, como ya les acabo de decir, terminé desenvolviéndome en este ámbito de la investigación. Entonces, ese encuentro nocturno fue fundamental. Y como dice Lefebvre en esta cita, ¿no? Sirvió como punto de partida para imaginarme una metamorfosis en la vida cotidiana y en la ciudad. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, decidí investigar estos movimientos de la bicicleta en Bogotá, que poco a poco fui enterándome que existía una gran variedad de activismos, ¿no? Existen las rodadas, que en Chile conocen como cicletadas, pero en diferentes partes de Latinoamérica tienen nombres diferentes. Existían biciescuelas, existían grupos pues, que a través de lo cultural, ¿no? Intentaban posicionar el tema de la bicicleta, mejor dicho, una diversidad enorme de iniciativas que tienen en común la bici. Agarré una bicicleta que había en mi casa, una bicicleta vieja, bastante estartalada, y salí a buscar estos grupos, hacer etnografías móviles, lo que Justin Spinney llama cycling along, ¿no? Para poder un poco como compenetrarme en este movimiento y entender qué era lo que estaba sucediendo, acercarme a las personas que organizan y también a las personas que participan, por supuesto. Realicé una serie de entrevistas y esta fue mi incursión en la producción de materiales audiovisuales utilizando una cámara GoPro, que tengo que confesar fue un desafío bastante grande. Utilizar este tipo de herramientas en la investigación hay que cerciorarse de que funcionen, de que las sabes utilizar, y en mi caso la verdad es que, bueno, hubo momentos en los que grabé 30 segundos de video y ni un segundo más ni un segundo menos, así que, bueno, fue un experimento interesante. Pero lo que creo que es importante de clarificar con estos métodos de investigación que yo estaba utilizando es que agarré esta idea de transduction. Algunas de las palabras y conceptos que voy a hablar en la presentación son un poco difíciles de traducir al español o no han sido traducidos. Entonces les pido perdón si sienten que me estoy inventando palabras, hay algo de verdad en eso. Transducción, ¿qué quiere decir? Es una forma de aproximarnos al mundo social y de hacer investigación donde examinamos prácticas que ya existen, prácticas existentes en la ciudad, y utilizar las herramientas teóricas que tenemos para extrapolarlas y producir, así sea en el mundo de las ideas, ¿no? Una noción virtual de qué mundo es posible y de qué mundos podemos producir si este tipo de prácticas las dejamos florecer y permear la ciudad. Esta es una idea que Marc Purcell retoma del mismo Lefebvre, para quien esto es un proyecto político práctico y además un proyecto radical, ¿no? De estimular de estimular la imaginación para poder vislumbrar otros mundos. Entonces, ¿qué pasó cuando estaba yo investigando esto? Me encontré con una paradoja, porque ya ustedes me imagino que están un poco familiarizados y familiarizadas con el contexto bogotano. Tenemos cientos de kilómetros de ciclovía, tenemos este espacio maravilloso que es la ciclovía dominical, y de nuevo pido excusas porque a veces me confundo, o sea, en Bogotá le llamamos ciclorruta a lo que en el resto de Latinoamérica se llama ciclovía. Entonces, claro, tenemos todas estas políticas públicas, kilómetros de infraestructuras, pero como dice Laura Sesavsky, de todas formas, hay un fracaso institucional en remediar el tema del tráfico en Bogotá. Entonces el problema se sigue reproduciendo, se vive muy visceralmente, es un tema del que todo bogotano y bogotana tiene una opinión,
pero a la vez este fracaso ha nutrido la vida democrática en la forma de prácticas contestatarias y colaborativas en el espacio público. A mí me gusta hablar como de una especie de paradoja, ¿no? Porque esta ciudad que se perfila supuestamente como la capital mundial de la bicicleta, ¿por qué tiene activismo? ¿Por qué hay activismo de la bicicleta que en otros lugares se trata de hacer estas reivindicaciones que en Bogotá ya tenemos? Y lo que encontré es que, pues claro, se trata de reclamos que van más allá de la infraestructura, que cabe decir, por cierto, que mucha de la infraestructura en Bogotá, sobre todo la infraestructura ciclista de primera generación, estaba puesta sobre los andenes o veredas, cosa pues que también es problemática y suscita toda clase de preguntas. Y también estos activismos como que exploran como el límite de cosas como la ciclovía recreativa, que de nuevo es un espacio maravilloso, pero es los domingos y es dentro de ciertas horas y nunca se ha perfilado como una intervención de movilidad y de transporte, sino que siempre ha estado anclada al tema de recreación y deporte. Entonces yo creo que ahí pues hay muchas preguntas por hacer sobre el alcance de esta intervención como una intervención de movilidad. ¿Qué encontré? Que de nuevo, más allá de estos reclamos de infraestructura, lo que hay es una preocupación por el tema del derecho a la ciudad, ¿no? Por poder tener la posibilidad de ocupar el espacio vial, apropiarlo, resignificarlo y demostrar que otra ciudad es posible. Esto lo llamamos política prefigurativa, ¿no? Que en términos más coloquiales es como liderar con el ejemplo, ¿no? Mostrarle yo a las personas que esto es posible a través de yo hacerlo y estar en público con estas demostraciones. Y para analizar lo que estaba sucediendo, pues me tomé el concepto de derecho a la ciudad o la teoría del derecho a la ciudad, em, pero también pues consciente un poco de los límites del derecho a la ciudad, busqué ponerla en diálogo con el nuevo paradigma de las movilidades, que, bueno, ya no es tan nuevo, tiene varias décadas de existir, pero es un marco teórico que sigue produciendo investigaciones muy valiosas y que sigue estimulándonos a averiguar pues qué hay detrás del fenómeno de la movilidad. Entonces voy a hablar un poquito, no sé por qué no puedo hacer clic y moverme, ya, del derecho a la ciudad, ¿no? Que el derecho a la ciudad lo conocemos pues porque fue una propuesta de Henri Lefebvre, un libro publicado en el año 1968, y hoy en día aparece como un concepto bastante difuso. La verdad es que cuando Lefebvre escribe sobre el derecho a la ciudad ya de por sí es un poco confuso, y por esa razón muchos autores y autoras lo han leído y reconceptualizado para poder pues aterrizar, ¿no? De qué se trata el derecho a la ciudad. Entonces ha sido movilizado por movimientos sociales varios, por académicos y académicas, por ONGs, y ahí pues se vuelve un poco problemático el tema del derecho a la ciudad, siendo que nunca se trató como de un derecho en el sentido jurídico de la palabra, sino pues, de algo más, sobre lo cual iremos hablando a continuación. Hay varias lecturas, ¿no? La lectura de David Harvey es una de las más famosas, que es por supuesto que un derecho, pues, a ver, ¿cómo decirlo? El derecho a la ciudad como un tema de justicia redistributiva, ¿no? Un proyecto político anticapitalista en el cual hay que transformar, ¿no? Las relaciones sociales en la sociedad orientadas a ese anticapitalismo. También Mitchell lo conceptualiza en términos del espacio público, pero también se ha hablado de él en términos de vivienda, de democracia, de ciudadanía. Andy Merrifield, que a mí me gusta mucho, lo llevó más allá para hablar de la política de los encuentros. Y por supuesto hay personas que han planteado, bueno, ¿y qué hay con el derecho a la movilidad? ¿Qué sucede? El derecho a la ciudad ha sido bastante estático. Y a mi parecer, en las lecturas que ha habido del derecho a la ciudad, o por lo menos que había habido hasta cuando publiqué este artículo sobre el derecho a la movilidad, seguían conceptualizándolo como un tema de accesibilidad, ¿no? La posibilidad que yo tenga posibilidades de desplazarme de un lugar a otro en condiciones dignas, que yo lo pueda pagar, etcétera. Esto a mí personalmente me sigue pareciendo que no ahonda con más profundidad en lo móvil del derecho a la movilidad. Y es por esta razón que yo quise pues entablar este diálogo con el giro de las movilidades. Pero antes yo creo que es necesario que tengamos una claridad conceptual de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la ciudad, porque ciertamente pues si tenemos todas estas lecturas, pues no todas nos conducen a lo mismo.
En su formulación más simple, es el derecho que tenemos los habitantes urbanos de participar plenamente en la producción del espacio urbano, apropiarnos del espacio y utilizarlo para suplir nuestras necesidades. Esto quiere decir que el derecho a la ciudad es más que simplemente que nos consulten sobre un proyecto de construcción de infraestructura, ¿no? Sino que pensemos en la ciudad y en el espacio, pues como lo hacía Lefebvre, en más que el espacio físico, ¿no? Las representaciones que tenemos del espacio, para qué sirve, cómo nos lo imaginamos. Entonces, el derecho a la ciudad nos invita a cuestionar la producción del espacio bajo el régimen de acumulación capitalista y cuestionar cómo nos imaginamos el espacio, para qué lo vamos a usar, quiénes lo van a usar y que sea conducente, por supuesto, a maximizar los usos que podemos dar del espacio. Y hay unos elementos claves en este postulado. Lefebvre diferencia lo urbano de la ciudad, tratándose lo urbano de, él lo decía en estas palabras, la obra de arte que producen los ciudadanos y ciudadanas en el transcurrir de su vida cotidiana, lo urbano como obra de arte. Y por otro lado está la noción de la ciudad, que es la ciudad capitalista. Esto se relaciona a sí mismo con estas dos ideas del valor de uso y el valor de cambio. La ciudad capitalista está mediada por esta idea del valor de cambio, ¿no? Por maximizar la ciudad como motor de producción y acumulación de capital. Mientras que el valor de uso, pues claramente se refiere a la multiplicación de los usos y aprovechamiento que podemos usar del espacio. Y claramente hay ciertas formas de planificación urbana que son conducentes a más usos que otras. Y yo creo que el ámbito del transporte y en la movilidad se ve muy claramente, ¿no? O sea, una calle tiene un uso muy delimitado y también delimitado de manera violenta, ¿no? Por la capacidad destructiva de los vehículos que circulan por ahí, pues limita mucho el uso que le podemos dar. Y están las nociones de apropiación y autogestión, porque por supuesto la pregunta es cómo cambiar las relaciones que se forjan en la ciudad y cómo en esta apropiación y producción del espacio podamos llegar hacia una ciudad como obra de arte en contraposición a la ciudad como motor de acumulación. Entonces, claro, como decía antes, se trata, por supuesto, de la justicia redistributiva que plantea David Harvey, pero también se trata de un reclamo abstracto que reivindica la apropiación y la autogestión del espacio, del tiempo, del cuerpo, del deseo y de la vida urbana. Creo que es importante que pensemos en el derecho a la ciudad como un proyecto político abierto que nunca podemos dar por acabado, no podemos decir esto es el derecho a la ciudad, sino que tenemos que estar dispuestos y dispuestas a las contradicciones, a los conflictos y por supuesto a las reformulaciones de lo que queremos que sea la ciudad. Y como, perdón, que aquí hay alguien está intentando, Walter y Milan está intentando entrar, así que no sé si alguien pueda darle acceso. Porque yo no puedo ver el cursor para hacerlo. Entonces, hay un elemento del derecho a la ciudad que a mi parecer, está muy olvidado, pero como dicen aquí Kaufman y Levas en su introducción a la versión en inglés de El derecho a la ciudad, lo lúdico, en su máxima expresión en el teatro, el deporte, los juegos de todo tipo y las ferias o carnavales, más que cualquier otra actividad, restaura el sentido de la obra al priorizar el tiempo sobre el espacio y la apropiación sobre la dominación. En diferentes textos de Lefebvre aparece esta idea del juego y de lo lúdico, y él en su obra Crítica a la vida cotidiana habla de cómo lo lúdico existe en relación dialéctica con el trabajo, tratándose de la crítica que la vida cotidiana hace de sí misma. ¿Qué sucede? El juego y la banalidad rompen con las estructuras espaciotemporales del capitalismo que nos obliga a estar en constante modo productivo y tiene unos espacios muy demarcados y muy delimitados para el ocio y la recreación. Entonces, salirnos de esos parámetros de cierta forma como que rompe con esas estructuras de la vida cotidiana que para Lefebvre eran tan importantes para subvertir el modelo capitalista. En la geografía, el tema del juego pues se ha estudiado más evidentemente en las geografías de las infancias, pero también hay una corriente que estudia lo lúdico en la adultez y se ha relacionado, por ejemplo, el videojuego con la geopolítica, el juego y la protesta, porque hay muchas formas de protesta que son lúdicas y supremamente divertidas y tiene una dimensión afectiva y que es importante para el tema de la protesta. Yo creo que varias personas habrán escuchado esa frase de Emma Goldman de si no puedo bailar, esta revolución no me interesa, entonces va como un poco por ahí. Y por supuesto ha habido estudios sobre el uso lúdico de la ciudad y los espacios de la ciudad en movimiento. Hay un texto muy bonito de
creo que su nombre es Kate Stratford, que habla sobre la patineta, ¿no? Y los usos generosos del espacio y el juego con ese tipo de materialidades de la ciudad. El juego, claro, puede ser bastante serio y puede ser bastante político en la medida en que jugar produce mundos, ¿no? Con unas reglas internas y con unos devenires específicos que nos permiten abrir el horizonte de posibilidades de, pues, de la vida que vivimos. Habiendo dicho esto y habiendo como planteado cómo estoy leyendo yo este tema del derecho a la ciudad y por qué es tan central para mí el tema de lo lúdico, les traigo aquí pues estas nociones básicas sobre el giro de las movilidades que atraviesa todo mi trabajo. Creo que es fundamental. Mimi Scheller plantea esta idea de una ontología móvil, es decir, el movimiento como la condición fundamental del ser, del espacio, de la subjetividad y del poder. Entonces, este giro de las movilidades ha sido muy importante para darnos cuenta cómo se producen y se reproducen y manifiestan relaciones de poder en el movimiento, que moverse no es simplemente desplazarse entre A y B, sino que hay como una caja negra que tenemos que abrir para darnos cuenta cuáles son las políticas de la movilidad que nos atraviesan. Varias personas de la FAO, Paola, por ejemplo, han indagado sobre el tema de la movilidad y la vida cotidiana en la ciudad y sin duda es fundamental, ¿no? O sea, la movilidad es una forma no solo de relacionarnos con la ciudad, sino también pues de producir. Y creo que ya habla de lugarización en movimiento y Paola me corregirá si estoy como trayendo a colación esa idea de una forma equivocada, pero creo que eso es fundamental entenderlo, ¿no? La movilidad produce mundos y por supuesto es sujeto de disputa. Y Creswell nos propone esta política de movilidad y la desglosa en tres términos: el movimiento, el hecho bruto del movimiento, las representaciones de la movilidad y las prácticas de la movilidad, que van a ser claves para entender un poquito más adelante cómo es que estoy relacionando esto con las cicletadas o rodadas y el activismo de la bicicleta. Y él también propone 6 términos para analizar las políticas de la movilidad, que voy a analizar, pues comentarlos un poquito más adelante. Entonces, claro, si las prácticas móviles reproducen las relaciones sociales, ¿qué podemos decir sobre el derecho a la ciudad a la luz del giro de las movilidades? Si la movilidad es tan central y podemos hablar de esta ontología móvil, entonces yo creo que es errado pensar que el derecho de a la ciudad sucede allá y que lo que tenemos que hacer es garantizar el acceso a ese sitio por allá para que la gente pueda ejercer su derecho a la ciudad. Porque yo siento que esto pasa muy por encima de todo, de todas estas cosas tan iluminadoras, ¿no? Del giro de las movilidades. Y es que, o sea, en la medida en la que yo me estoy moviendo y estoy relacionándome con la ciudad, hay, ¿no? Como hay algo ahí de cómo podemos ejercer el derecho a la ciudad en ese momento y en ese espacio-tiempo de la movilidad. Y yo creo que es fundamental rescatar esta idea de Lefebvre, y es que el derecho a la ciudad es más que un derecho a visitar. Entonces, por supuesto que es importante el derecho a acceder a la ciudad y a tener transporte justo y accesible y bueno y barato y digno, pero también pensar cómo estas experiencias móviles pues van un poquito más allá. Entonces, yo propongo que podemos estudiar ciertas prácticas de movilidad como ejercicios de participación y apropiación del espacio urbano, sobre todo porque pues tengo ahí como el presentimiento de que tienen que hacerlo a propósito, ¿no? Como bueno, en fin, no pueden, o sea, bueno, en fin. Y de ahí surge este concepto que propuse en este artículo, que es la idea del derecho a la ciudad móvil, ¿no? Que es el derecho pues, de los ciudadanos de apropiarse y de gestionar la movilidad urbana bajo sus propios términos para satisfacer aquellas necesidades y deseos que la planificación funcional no considera, como la necesidad del ocio, de ser creativos, de sorprendernos, ¿no? De encontrarnos y de superar la enajenación en la vida cotidiana, que por supuesto se reproduce en los espacios de movilidad, como bien sugiere Kafui Ato, quien es una de las personas que ha teorizado el tema del derecho a la movilidad. Bueno, entonces con este marco teórico y con esta discusión paso a contarles un poquito más como sobre este lado más empírico de esta investigación, que fue pues estos encuentros con estos colectivos y sus actividades, ¿no? Que lo que hacen es que, claro, encuentran que los esfuerzos oficiales o del gobierno son insuficientes para subvertir el paradigma dominante, que es aquel de la automovilidad, y proponen que lo que está en juego es más que el
desplazamiento entre A y B, y por eso les traigo esta cita de un líder de un colectivo que nos habla sobre por qué eligieron la bicicleta como la herramienta para conseguir el derecho a la ciudad, y lo habla pues de manera muy explícita, ¿no? Es más que un instrumento de recreación y de hobby, y es un elemento que ayuda a avanzar en la construcción del territorio, de nuevas relaciones, de cómo de verdad empezamos a tener otra perspectiva de la ciudad. Entonces, cómo este uso de la bici nos abre un horizonte de posibilidad para pensar un poquito diferente en las relaciones en movimiento. Bueno, no sé qué tan familiarizados y familiarizadas estén con estas dinámicas de este tipo de colectivos que existen por toda Latinoamérica, y eso es parte de mi investigación actual. Pero estos colectivos que hacen estas rodadas, lo que generalmente hacen es que citan a las personas en un punto de encuentro y a partir de cierta hora salen a rodar por la ciudad, por diferentes partes de la ciudad. A veces llevan música, a veces llevan juegos, pero bueno, el punto es como salir en colectivo a explorar la ciudad. Esto genera unas apropiaciones del espacio. Yo creo que es muy obvio pues, que hay una apropiación del espacio de la calle, pero algo que no es tan obvio cuando pensamos en términos de movilidad es que la movilidad también depende de que haya unos puntos fijos, que en inglés llaman moorings o anclajes, supongo que es como se podría traducir. Y estos anclajes sostienen, ¿no? Cosas como la automovilidad. Y en este caso, esta cita me encanta porque esta persona lo que me estaba contando era dónde hacían su biciescuela, ¿no? Entonces cogían una bahía de parqueo, es decir, un estacionamiento al lado de un coliseo de deportes que permanece prácticamente inutilizada. La bahía de parqueo está ahí para que la gente que viene a los eventos pues llegue y parquee su carro, y de resto es prácticamente un espacio muerto. ¿Y cómo llegan estas personas a apropiarse de este espacio? Y ejercen un dominio y un control sobre él, le ponen como unos conos, unas cintas y dicen, ya, ok, una apropiación plena de este espacio para otro tipo de fines móviles distinto a ser el parqueo de los autos. Y pongo ahí también en la imagen de abajo, hay como unas pelotitas y unas tapitas como de bebida, que son para un juego tradicional colombiano que se llama Jermis. Y lo traigo ahí porque un activista me contaba que además de hacer estas rodadas, muchas veces su grupo llevaban pues estos elementos para que el lugar a donde llegaban pudieran jugar juegos tradicionales. Entonces, como el juego también es, o sea, literalmente lo que nos imaginamos cuando uno dice juego, eso también está sucediendo. No es solo el juego con los espacios de la ciudad, que es de todas formas sobre lo que me quisiera centrar. Cuando una rodada sale a pedalear, pues yo creo que ahí también cabe como abrir la caja negra de la rodada. Me encanta esa metáfora, y leer la rodada a través de los elementos de la política de movilidad que propone Creswell. Los elementos son, bueno, la ruta, el ritmo, la velocidad, las razones para moverse, la experiencia que tenemos cuando nos movemos y por qué razones nos detenemos y cómo nos detenemos, si es de forma violenta o no violenta. Yo no los voy a analizar todos pues, porque son muchos, me voy a centrar en algunos. El primero de ellos es el tema de la ruta, ¿no? Como la ruta, yo siento que muchas veces cuando nos movemos por la ciudad, la ruta que tomamos está codificada de antemano por cuáles son los conductos aceptables para el tipo de movilidad que estamos ejerciendo. Entonces, si soy peatona, no me voy a ir por la mitad de la autopista, y si soy auto, ojalá no me voy a ir por encima de la ciclovía, muchos lo hacen, pero bueno, de ciertas formas el espacio está como segmentado y codificado para ciertos usos. Hay un ordenamiento de la movilidad que te dice qué tipo de usos son aceptables de qué tipo de espacios. Y lo que hace la rodada es que, por supuesto, resignifica los usos de estos espacios. Eh, Como dice este activista, ¿no? La escogencia de la ruta, pues no es por donde hay ciclovía e infraestructura, sino es la búsqueda de lo místico, de lo misterioso, y reconocer la ciudad desde otra perspectiva. Entonces él habla, por ejemplo, de las zonas de tolerancia, de los humedales, de llegar al aeropuerto El Dorado, el aeropuerto internacional de Bogotá, y la foto que tengo aquí, de hecho, es de una rodada en la que llegamos al aeropuerto, fue supremamente emocionante. Y nos señala, por supuesto, que la ruta de día puede sonar muy aburrida, pero de noche no, porque la noche pues tiene como este misterio y este encanto, y la noche muchas veces es inaccesible para las personas, pero el hecho de rodar en colectivo permite acceder a los espacios de la ciudad de noche. Ahí, bueno, yo creo que ahí hay
varias críticas que se podrían hacer, sobre todo como esta idea de ir a la zona de tolerancia, es decir, el barrio donde se ejerce la prostitución, como un lugar místico, misterioso. Hay todas unas políticas de género que están atravesando esto, que yo lo confieso, en su momento como que no las analicé, pero estando más vieja y más sabia ya puedo ver como que este tipo de apropiaciones y ejercicios pues tienen esos límites que también es importante cuestionar. Paola, quedan 5 minutos. No, Sí. bueno, voy a ir muy rápido. Los ritmos, les pido perdón por estas fotos que están muy feas. Como les dije, tuve ciertos problemas tecnológicos cuando estaba haciendo esta investigación, pero el ritmo, claro, es según Lefebvre parte de la producción y del desafío al orden social, e intervenir en los ritmos es una forma, ¿no?, de generar un nuevo orden social. Y la ciudad tiene ritmos como el día y la noche, que tiene, bueno, un comercio de un tipo, actividades de otro tipo, y la movilidad a su vez tiene unos ritmos que son claves para entender pues cómo está ordenada y las políticas de la movilidad. El ritmo es fundamental para entender la movilidad en bici, sobre todo en clave corporal, ¿no? De cómo mi corazón palpita más rápido cuando estoy subiendo una cuesta muy alta, o de cómo la cadencia, ¿no? Y la relación que tiene eso pues entre el cuerpo, la ciudad y la máquina que estoy utilizando. Rodar en colectivo implica otro tipo de ritmos e implica, por ejemplo, bloquear el tráfico y desacatar el semáforo, que es generalmente el que nos dice cuándo podemos movernos y cuándo no. Y de cierta forma, como que las reglas internas de la rodada como juego eh, funcionan a partir de la generación de otros ritmos que son los que nos permite rodar juntos de manera segura. Entonces, bloquear el tráfico para que todos podamos pasar de manera segura es una forma de interrumpir los ritmos de la ciudad para generar otro tipo como de relaciones y apropiaciones del espacio y jugar con las temporalidades de la ciudad. Las experiencias de jugar con el cuerpo, la bicicleta y la ciudad son fundamentales, y esa soy yo en esa foto, por supuesto, porque como les comentaba al principio, yo no era ciclista. Entonces, creo que hay una dimensión muy importante de este trabajo fue a partir de mi propio reconocer que la bicicleta agarra las capacidades corporales que tenemos y las extiende. Y este cuerpo con la bicicleta, cuando lo juntamos, ¿no?, con las materialidades de la ciudad y las cosas que permite la ciudad, pues claro, nos da cuenta que los usos que podríamos darle a la ciudad son muchísimos más de los que actualmente les damos, y las restricciones que hay para restringir los usos que tenemos. Esto nos ayuda a cuestionar la idea de que la movilidad es racional o utilitaria, pues también tiene una dimensión afectiva y sensorial muy importante, y para muchas personas esa es la razón por la cual siguen pedaleando y no utilizando otros modos de transporte, y nos permite renovar nuestros afectos hacia la ciudad. Muchas personas con las que hablé me comentaban pues que claro, cuando tomaron la bicicleta y empezaron a participar en estos espacios, se dieron cuenta de que la ciudad en la que habitaban y en la que vivían era otra. Me pasó lo mismo a mí, ¿no? Como, claro, darte cuenta que la ciudad alberga cosas que no te imaginabas y que puedes aprovechar y disfrutar. Y nos habla también de que el entorno construido es maleable, y en la medida en que es maleable podemos maximizar su valor de uso, ¿no? O sea, no está dado para que lo podemos utilizar, y ciertamente no nos podemos quedar en el valor de cambio, sino extender el valor de uso un poquito más allá. Y lo que yo creo que es muy importante de este espacio de la cicletada o de la rodada es que agarra algo que es la movilidad individual en bicicleta y lo vuelve una experiencia de movilidad colectiva. Y yo creo que eso es supremamente valioso y vale la pena explorar qué hay ahí. Y finalmente, pues estos espacios generan lo que yo llamo encuentros ciclistas, ¿no?, que nos conducen hacia lo urbano, porque como les comentaba, bueno, una parte central del derecho a la ciudad es poder encontrarse, ¿no? Y sobre todo encontrarse con la diferencia. Y la razón por la que pongo este mapa para ilustrar esto es porque muchas veces se piensa en el activismo de la bici como una cosa burguesa, clase media, pero la verdad es que en Bogotá los colectivos existen por toda la ciudad, y esta rodada en particular fue muy bonita porque tenía el propósito explícito de traer colectivos de toda la ciudad a un punto de encuentro para explorar una zona que se llama Engativá, que no sé si alcanzan a ver, pero ahí está con la estrellita amarilla. Eh, para muchos colectivos esta idea del encuentro es una parte explícita de lo que quieren hacer, ¿no? Generar encuentros y contactos con lo que es diferente y con lo que es inesperado, y el encuentro con la diferencia es clave, ¿no?, para poder tener una política urbana democrática y para, pues, bueno, poder consolidar solidaridades, ¿no?, para poder identificar, dialogar y ponernos de acuerdo sobre lo que creemos que es bueno o deseable.
Pero por supuesto hay unos desafíos y tal vez me extienda 2 minuticos más, pero me falta esta diapositiva y otra. Y les traigo esta cita de una persona que entrevisté, porque ella, bueno, se sentía como mosca en leche, porque todas las personas que participaban eran jóvenes y muy lindos y muy amables, pero ella como una persona de 56 años se sentía que estorbaba, ¿no? Que ella quería, pues veía a esta gente que quería salir a disfrutar la bicicleta y llega la persona mayor como a ser estorbo y se cayó durante una cicletada y todo el mundo fue muy amable y le ayudaron a pararse, pero yo creo que esto nos permite ver un poco cuáles son los límites de estos espacios y nos permite cuestionarnos pues quiénes juegan. Y como dije hace un momento, a la luz de mi investigación más reciente, y de entrar en contacto con más personas, hablar, escuchar y leer un montón, pues he encontrado que por supuesto hay veces que los discursos de este tipo de colectivos y de iniciativas llegan a sus límites. Por ejemplo, la idea de que sobre la bici todos somos iguales fue muy recurrente en mi investigación y las personas lo enuncian pues de una manera pues muy optimista, ¿no? Estoy en la bici, soy igual a la persona que va al lado en su bicicleta de 3 pesos, así la mía valga 3 millones, pero yo creo que esto no es una forma adecuada de lidiar con la diferencia. O sea, la diferencia no está ahí para que la cancelemos, ¿no? Sino para relacionarnos con ella de una manera seria y sostenida y que nos permita pues cuestionar también cuáles son los límites de nuestras prácticas y nuestros discursos. Y por supuesto están los límites del concepto del derecho a la ciudad, que al ser difuso, pues eso es una ventaja en la medida que podemos interpretarlo de muchas formas y apropiarlo para muchos fines muy nobles, pero también es una desventaja en la medida en que organizaciones como las Naciones Unidas, etcétera, se pueden apropiar de él y despolitizarlo casi que por completo. Y el último desafío que planteo pues es qué hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo podemos entrar en diálogo con otro tipo de conceptos? A mí en la actualidad me interesa mucho el concepto de mobility justice, movilidades justas, y me he preguntado mucho, pues, cómo se podrían relacionar estas dos cosas en futuras investigaciones. Y eso es todo lo que tengo para contarles hoy. Les agradezco mucho la escucha y bueno. Ya estamos. Muchas gracias, Paola. Ya es un tema que creo que está siendo muy importante en Chile. No sé si tú sabes que estamos en un momento constituyente y que la discusión sobre el derecho a la ciudad todavía no entra en el debate, pero creo que es precisamente como pensar que hay el derecho a la ciudad que puede ser un tema legal. Yo creo que Lefebvre lo plantea de otra manera, precisamente y que tiene que ver un poco con el aprendizaje y con cómo la ciudadanía se hace parte de una discusión y reclama más que un derecho en sí mismo. Yo trabajo en temas de movilidad, así es que estos temas son muy, 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 muy conocidos en el ámbito de la movilidad. Y claro, me sorprende un poco porque precisamente lo que tú estás hablando del juego y de todo eso es precisamente la lugarización en movimiento. Tiene que ver con la conceptualización que hay en el mundo de la movilidad de qué se entiende por accesibilidad, que no es la forma en que los ingenieros de transporte entienden la accesibilidad. Y yo creo que ahí los arquitectos también entienden la accesibilidad de manera muy distinta y distintas disciplinas la entienden. En el mundo de la movilidad, el concepto de accesibilidad ha sido bien útil porque es precisamente una de las cosas en las que se accede es a la posibilidad de lugarización y de apropiarse de la ciudad y de entender la ciudad. Y en esa forma de lugarizar, igual nosotros hemos trabajado mucho esto, ¿no? Como desde de la lugarización individual, así como un capullo, hasta la colectiva, que es más o menos a lo que tú te refieres, ¿no? De los lugares móviles, como puede ser el metro o la bicicleta, a los lugares transientes, como es este lugar que tú planteas de el estacionamiento. Y cómo en lo colectivo, entonces, cuando uno lugariza colectivamente, se vuelve una posibilidad. Nosotros en el caso chileno vimos mucho cómo la posibilidad de lugarización en movimiento te puede llevar al aprendizaje urbano, de cómo aprendemos a habitar la ciudad y cómo las transformaciones importantes, y ahí el caso chileno de Transantiago es bien interesante. Nos cambiaron todo y la gente aprendió y reaprendió a moverse. Entonces, en ese sentido, yo creo que bien hay discusiones que, claro, en el campo de los estudios de la movilidad están súper tratadas, y yo creo que hay algo que tú mencionas que es interesante de una de las principales discusiones de la movilidad y del paradigma de la movilidad, y ahí tiene que ver con una de las preguntas que hacen en el chat, es un poquito superar esta mirada media marxista de la ciudad, media dicotómica,
y sobre todo de esto, valor de uso, valor de cambio, y es precisamente el trabajo de Lefebvre el que podría ser interesante para esto, desde la vida cotidiana, no desde una mirada marxista, sino desde una mirada que une las distintas cosas, partes de la vida cotidiana que la planificación urbana fragmenta. Y ahí entonces la movilidad, tanto en términos teóricos, epistemológicos sobre todo, de entender la unidad que genera la vida cotidiana por un lado, y metodológico en que para poder observar esto se requieren otro tipo de metodologías, y esto que se te haya caído la cámara y que no te funcione la cámara tiene que ver con probar otras metodologías que las tradicionales no nos sirven para entender esta complejidad. Entonces, en esa lógica, ¿cómo? Yo tiro la primera pregunta, pero después seguimos con las preguntas que siguen, pero ¿cómo superamos o cómo ves tú que, y quizás en relación a lo que dice, creo que es Jorge Fuenzalida, ¿cómo ayuda esta mirada de Lefebvre, del derecho a la ciudad que tú estás trabajando, a superar esta mirada más dicotómica que hay sobre la mirada desde una mirada media marxista, ¿no? Cómo esa mirada que los movimientos en general, no solamente los movimientos ciclistas, pero distintos tipos de movimientos, sobre todo los feministas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con la movilidad y el uso del espacio público, puedan superar una mirada dicotómica del territorio. Eso para empezar, y después seguimos con las otras personas. Solo para clarificar, ¿cuál si es la quieres, dicotomía? te doy todas las preguntas. No, vamos a poner. Pero ¿cuál es la dicotomía a la que te estás refiriendo que tenemos que superar? Tú empezaste por lo de valor de uso, valor de cambio, Okay. por ejemplo. Eso lo planteaste tú en la presentación. Como, por ejemplo, ese tipo de miradas que son bien marxistas en su concepción, sí. Como esos... No sé si soy yo, pero está como congelado. Paula, ya. Parece. Paula. Ya se descongeló. Listo. O sea, yo creo que, bueno, Henri Lefebvre era marxista, entonces de partida como que ahí hay como esa tensión, ¿no? Como interna al mismo autor y a sus mismas conceptualizaciones, pero creo que sin duda, por ejemplo, el caso de la venta ambulante, me parece a mí que es un caso que pone muy en tensión esta idea del valor de uso y el valor de cambio y esa dicotomía en la medida en que, claro, es un uso móvil del espacio y es un trabajo en movimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que se disuelve un poco esa tensión cuando incorporamos esa lectura de la movilidad, y eso creo que me hace hacer una reflexión que no había hecho antes, y es cómo las movilidades ponen en tensión las dicotomías y estas visiones como tan blanco y negro de qué es la ciudad y para qué es la ciudad. Sí, y creo que el enfoque feminista también puede ser muy útil para poner en jaque esas miradas, porque también, pues claro, sabemos que los usos de la ciudad de las mujeres son otros, ¿no? Y que están un poco oscilando entre valor de uso y valor de cambio, y no necesariamente son lo uno o lo otro, y las movilidades de las mujeres, pues no siempre están produciendo valor en el sentido capitalista neoliberal de la palabra, producen otro tipo de valor al valor de cambio estrictamente entendido. Entonces, creo que es algo a lo que tengo que darle un poco más de cabeza, pero sin duda estas dos visiones, las movilidades y el feminismo, como que ponen en tensión, porque claro, son ontologías relacionales, ¿no? Y una ontología relacional pues es lo opuesto a una ontología binaria. Entonces creo que hay algo por ahí para seguir explorando. Sí, en el campo de la movilidad eso es como bien tratado, ¿no? Muy tratado lo relacional. Aquí hay una pregunta de Mariela. ¿Cómo se ha visto tensionado el concepto que propones de derecho a la ciudad móvil durante la pandemia con cuarentenas? Por ejemplo, en Chile hemos visto un aumento en el uso de la bicicleta como tecnología de movilidad. Es más seguro para evitar el COVID en comparación con el transporte público. También hay un aumento de delivery, productos, comida, etcétera, en bicicleta. Pero no necesariamente la ciudad coge este tipo de movilidad. ¿Qué comentarios tienes sobre eso? Sí, es un poco raro lo que está pasando con la bicicleta en el caso del COVID. Y siento, bueno, esta es una crítica que yo igual hago al tema de la bicicleta, porque a pesar de que
pues me apasiona y estoy ahí metida en esto, como que también hay ciertas apropiaciones del ciclismo urbano que son conducentes a maximizar las ganancias, ¿no? Y a generar capital. Y es tal cual el caso con el tema de los deliveries. Y Justin Spinney justamente también ha hecho críticas muy importantes. Él habla como de un mobility fix, ¿no? Como un arreglo a la movilidad que en lugar de como de trascender el modelo de la automovilidad, agarra la bicicleta como un mecanismo para asegurarse, uno, de que la gente se siga moviendo para producir, dos, de que los trabajadores y trabajadoras tengan mejor estado físico y mejor salud para gastar menos e invertir menos en salud. Y también hay un tema pues como de disciplinamiento de los cuerpos con la bicicleta. Entonces yo creo que con el caso de la pandemia y la bici hay que tener mucho cuidado pues de cómo se está posicionando la bicicleta y si la idea es que la gente se siga moviendo para seguir trabajando o si la idea es que la gente también pueda utilizar el espacio de otra forma, porque y también pensar en el tema de la inmovilidad, ¿no? Porque por supuesto la movilidad y la inmovilidad vienen de la mano y sin duda el derecho a la ciudad en movimiento también tiene que poder ser el derecho a no moverse en la ciudad. Y finalmente igual quiero pues comentar que he visto las imágenes de Chile cuando han abierto ciertas calles para que la gente haga deporte en la franja deportiva y pues ahí se vislumbra también como un poco el deseo de la gente de utilizar la ciudad de otro modo, sea porque le toque o porque pues esté imaginando que este es un espacio para otras cosas. Súper. Aquí tenemos otra pregunta que Jorge plantea dos cosas. Una que tiene que ver con, que a ver si la vuelvo a encontrar, que tiene que ver con cómo podemos revalorizar el trabajo en la ciudad de una forma que supere el capitalismo. Ese es Jorge. Y también pregunta, me hace mucho sentido lo que menciona de lo lúdico como recuperación de la ciudad, pero me queda la duda de cómo podemos ver el trabajo de una manera más sana y menos extractivista. Sí, esas son preguntas que son importantes y ahí quiero hacer la salvedad de que, claro, esta es una lectura de Lefebvre y el derecho a la ciudad como en su lectura más utópica, ¿no? Como, por supuesto, esto es parte de esos desafíos y cuestionamientos que dejé yo al final. ¿Quiénes juegan? Y estas preguntas se las han hecho otras personas. ¿Por qué en estas grandes rodadas no está el señor que utiliza la bicicleta, el jardinero, ¿no? O sea, todos estos usos populares y cotidianos de la bicicleta no están reflejados en este tipo de espacios. Entonces, esto es algo como que pues se asume como parte como de un proyecto de como desenajenarse en la ciudad, pero que por supuesto tiene grandes limitantes y sobre todo en una lectura desde Latinoamérica donde por supuesto nuestra relación con la ciudad, el tema de la llamada informalidad en el trabajo también como que nos permite hacer ciertos cuestionamientos y ciertas lecturas de qué es el derecho a la ciudad y sobre todo el derecho a la ciudad cuando lo vemos a través de la lente de la movilidad. Lamento no tener respuestas más concretas para Jorge, creo que es algo como que tenemos que hablar con mayor cuidado. No te preocupes, que aquí tenemos como 14 sesiones, según Pablo, para seguir conversando de muchos temas. Marcelo plantea, igual tú conoces un poco el caso chileno, en Colombia el tema quizás de la bicicleta por los escarabajos, ¿no? Ahí tiene una tradición de ciclismo en Colombia. ¿Cómo ves tú que en Chile está esta revolución ciclística que hace este tipo de actividades? ¿Qué sabes tú de lo que está pasando en Chile? Si es similar a lo que pasa en Colombia, ¿hay algunas similitudes? ¿Qué ves tú en esta parte lúdica de los ciclismos latinoamericanos? A ver, voy a arriesgarme porque sin duda la revolución ciclista plurinacional como que tiene una génesis bien específica. No he hablado con gente de la revolución ciclista, pero pues por supuesto sigo sus actividades en redes sociales y no creo que sea lo mismo. O sea, creo que es el uso de la misma herramienta con fines también políticos, pero orientado a otro tipo de reclamos. Yo lo que tengo entendido es que, claro, la revolución ciclista nace en el seno del estallido social un poco pues con una intención distinta a esto que vemos en Bogotá, donde como les digo, está esta paradoja de una ciudad que ha proveído todo aquello que todo el mundo piensa como, claro, esta es la meta y esto es lo que tenemos que tener, pero donde sin duda no están todavía resueltas las tensiones que existen en el transporte. Ya.
Otra pregunta de Carlos. Me gustaría saber cómo esta mirada en torno a la movilidad ha promovido derechos en el marco constituyente en Colombia, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Su proceso constituyente es muy visto desde Chile. Sí, la verdad, honestamente no sé responder esta pregunta porque no estoy segura de cómo pues, con la constitución política de Colombia, que por lo demás fue redactada en el año 91, pues ya hace bastante tiempo. No estoy segura de cómo el tema de la movilidad haya sido tratado ahí y siento que de todas formas del 91 hacia acá pues han cambiado muchas cosas en las formas de ver la ciudad. Del 91 hacia acá pues Bogotá vivió su gran y afamada transformación en manos de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Sin duda, la Constitución, en la medida en que descentralizó el poder en Colombia y todo eso, como que hay gente que ha hecho esta lectura, ¿no? Sergio Montero y sus colegas han hecho esta lectura de cómo el proceso constituyente genera un marco regulativo y normativo para las transformaciones urbanas que se dieron posteriormente y actuales procesos como de juridificación, llaman ellos, de los procesos urbanos. Creo que ese sería alguien a quien preguntarle mejor, porque la verdad no estoy segura. Sí, yo creo que el hecho de tener definido la Constitución el tema del espacio público hace una diferencia gigante en el caso colombiano, que en Chile no lo tenemos. Así es que yo creo Ok. que ahí hay un tema bien importante del espacio público. Pablo tiene una pregunta aquí, sensorial y emocional. En este sentido, creo que se me está fallando mi conexión. Pero ahí estás bien. Cómo modela el miedo, la movilidad, miedo a accidentes, miedo al crimen, o todos los miedos? ¿Cómo ves eso del miedo en la movilidad? En la movilidad, claro. Pablo, esa pregunta es genial porque aparte es una pregunta que las geógrafas y estudiosas feministas, por supuesto, que han investigado muy a fondo el tema del miedo en, por ejemplo, cómo escogemos la ruta que vamos a tomar. ¿Qué nos genera miedo? Los espacios oscuros, los espacios solos, en otros contextos son los espacios con demasiada gente los que pueden generar miedo. Pero sin duda el miedo incide mucho, ¿no? En qué medio de transporte utilizamos. Si nos van a si sabemos que los asaltos en los buses están por lo alto, pues vamos a tener un poquito de reticencia a la hora de tomar un autobús. Eh, y claro, a Pablo lo que le recomiendo es que dé una mirada a lo que las feministas han hablado sobre el tema del miedo. Paula Soto también ha hablado de esto en su trabajo, porque sin duda incide muchísimo y en el tema de la bici eso actualmente es una, bueno, no sé si hice esta salvedad en la presentación, pero este trabajo lo hice ya hace varios años y el panorama ha cambiado bastante y actualmente una de las grandes reivindicaciones de los movimientos de bicicletas, tanto en Bogotá como en el resto de Latinoamérica, es el tema de, pues, de que nos están matando en las calles, ¿no? El eslogan "no más ciclistas muertos", pues también viene como de que miedo a que nos maten y a una vulnerabilidad en la que nos encontramos. Súper. Tenemos otra pregunta aquí de otra persona, dice Elena de Troya, pero no creo que se llame así. ¿Cómo se podría relacionar el tema de conversación con las personas en situación de discapacidad? ¿O cómo las personas con discapacidad podrían interactuar en esta movilidad? Sí, esa es una pregunta muy buena porque de nuevo nos pregunta sobre los límites de este tipo de espacios y de apropiaciones. Y ahí les voy a contar sobre ya mi investigación más reciente allá en Santiago. En una ocasión tuve la oportunidad de participar en la cicletada inclusiva y familiar que organizaba Team Mapo Pudahuel. Y fue muy bonita porque, claro, yo siento que es importante pensar en estas intervenciones sobre movilidad también desde, claro, pensar desde la diferencia y no acabar con la diferencia diciendo que todos somos iguales. No, cuando asumimos de una forma ética y correcta que no todos somos iguales y no tenemos las mismas capacidades y nos movemos diferente, podemos abrir espacios que utilicen la misma técnica de la rodada, pero que incluyan a una mayor cantidad de personas, que podamos ir más despacio para que puedan participar niños y niñas o personas con discapacidad. En esta cicleta en Pudahuel recuerdo que trajeron unas bicicletas tándem de manera que las personas ciegas pudieran ir pues en la parte de atrás y la persona, la voluntaria o voluntario pudiera ir por delante. Entonces una persona ciega podía disfrutar de una cicletada, que es un espacio que normalmente no es accesible para ella. Y también utilizaron como una especie de trencito para que a la cicletada también se pudieran sumar personas mayores que no puedan andar en bicicleta.
Entonces yo creo que, claro, con las personas con discapacidades es eso, ¿no? Leer que capacidades distintas nos obligan a hacer ejercicios y apropiaciones distintas que tengan en cuenta, pues, cómo maximizar, de nuevo, maximizar el uso de este espacio por la mayor cantidad de personas posible. Y quizás eso se relaciona con la pregunta que hace Úrsula sobre a qué se refiere con movilidades. Como en los estudios de Mm. movilidad no se habla de una movilidad y no se habla de la movilidad, sino que se habla de movilidades. ¿A qué se refiere eso, Paola? ¿Se podría explicar? Sí, o sea, bueno, claro, estos estudios de movilidades como que, como mencionaba antes, abren la caja negra del movimiento para darnos cuenta de que las movilidades son diferenciadas, ¿no? Y que diferentes relaciones de poder como que inciden sobre nuestra capacidad de movernos de una forma y no de otra, que hay formas de moverse, em, ¿cómo explicarlo, no? O sea, como claro, si hablamos de una movilidad, estamos dando por hecho que hay un sujeto universal que es móvil y que tiene todas sus capacidades, seguramente es hombre, seguramente es blanco, heterosexual, entonces tiene como la posibilidad, la máxima posibilidad de desempeñar su movilidad libremente, mientras que factores como pues nuestras capacidades motoras, nuestro color de piel, nuestro género, van poco a poco como moldeando y dándole forma a otros ejercicios de movilidad, de tal forma que volviendo a Tim Creswell, ¿no? Hay el hecho físico de la movilidad, donde todos nos movemos diferentes, hay representaciones de movilidad que hablan sobre tipos de moverse que son más deseables que otros, y habla sobre las prácticas de movilidad, que es como en el cuerpo asumimos la movilidad. Entonces, cuando empezamos a conjugar todos estos factores, deja de tener sentido hablar de una sola movilidad como experiencia universal y única, y hace más sentido hablar de movilidades para poder examinar cómo las diferentes personas se mueven de formas distintas en distintos contextos y según distintas necesidades y posibilidades para moverse. Claro, y también incluye que no solo las personas se mueven, sino que se mueven Claro, las cosas, los objetos, las las ideas, ideas, todo se está moviendo, entonces no es todo, solamente un tipo de movilidad y de eso hay hartos estudios claro. que están trabajando esos temas. Ah, Bueno, eso, no sé si hay más preguntas, más comentarios, ya estamos en la hora, ya son las 2 de la tarde en Santiago de Chile, horas distintas para las otras personas que están aquí escuchando. Y muchísimas gracias, Paola, por tu trabajo y por compartir tus ideas. Ya estás terminando tu doctorado, así es que va a ser muy bueno tenerlo ya listo. Estos temas de movilidad están muy presentes a nivel latinoamericano. Yo creo que casi todos están en Colombia, hay muchos estudios en México, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Chile también hay muchísima gente trabajando en esto, así es que hay una red bien importante para las personas que quieran entrar en estos estudios. Así es que muchas gracias, Paola, por volver a Chile, aunque sea así de a poquito. Ya queríamos que estuvieras por aquí, pero ya será en otra oportunidad que nos veamos presencialmente. claro que sí, muchísimas gracias, Paola, y gracias a Fernando y a Limbi por la invitación a este espacio. Listo. Nos vemos Muchísimas pronto. gracias. Pablo, ¿tú comentas cuándo es la próxima sesión? Antes que me coma el gato aquí. No te escuchamos. La próxima sesión es el 28 de abril y presenta a Camilo Buano del University College of London con la presentación ¿Quién le teme a la teoría crítica? Así que los dejamos cordialmente invitados a la misma hora y por el mismo canal. Que estén muy bien todos, le damos las gracias por la participación en esta primera de 15 sesiones que tendremos este año en el seminario Hábitat Global del INE. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Paola. Gracias, chao. Chao.